Repiten después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Cristian Huerta, soy misionero laico y bueno, ya he tenido algunas ocasiones la oportunidad de poder compartir con ustedes. La última vez me pidieron un tema con respecto a la liturgia, pero fue un poquito más profundizar en cuestiones teológicas, espirituales, y les dije que de presentarse otra oportunidad, pues les podía dar algo como muy práctico. Entonces esta charla va a ser muy práctica, aunque va a quedar corta porque siempre de liturgia se puede hablar y profundizar muchísimo más. Pero cumpliendo un poquito mi palabra, ahora sí les voy a dar algunas cuestiones así como de mucha práctica. Entonces, evidentemente, para aquellos que trajeron con qué anotar, pues les va a servir, vamos a decirlo, algunos consejitos que les puedo dar para poder vivir la Santa Misa de mejor manera. Lo primero, hay que entender que la Santa Misa no está hecha para nosotros, sino para Dios. Hay un teólogo muy famoso, en paz descanse, el padre Antonio Roy Marín, que dijo esta frase que parece escandalizante, pero es totalmente cierta. Ojo con la frase. Una Santa Misa vale más o le da más gloria a Dios que toda la gloria que le dan todos los santos, todos los ángeles, incluida la Santísima Virgen, a Dios. De ese tamaño. Una Santa Misa le da más gloria a Dios que la gloria que le dan todos los santos, todos los ángeles, incluida la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque la gloria que le dan los santos con toda su santidad, los ángeles con toda su santidad, incluyendo la Santísima Virgen, que es la perla de la creación, es una gloria que viene de los seres humanos a Dios. Y por lo tanto tiene sus límites. En cambio, en la Santa Misa es la renovación, ojo con este término, no lo voy a explayar porque les dije que yo no me iba a meter tantas en cuestiones teológicas ahorita, sino en cuestiones más prácticas, pero esto es importante porque los protestantes nos calumnian diciendo que nosotros decimos que la Santa Misa es la repetición del sacrificio de Jesús. ¿Y nosotros decimos eso? No. Nosotros decimos que es la renovación o la actualización del sacrificio redentor de Jesús. Un sacrificio que en la Santa Misa, inclusive la Iglesia dice, es el sacrificio incruento. Ya no con la crueldad con la que pasó nuestro Señor hace 2000 años. Entonces, en la Santa Misa, ¿quién es el que se ofrece? El mismo Jesús. ¿Quién le llega a eso? Nadie. Ni todos los santos juntos, ni todos los ángeles, ni con la Virgen María. Hazle, ponle lo que tú quieras. Nadie le llega ni a los talones al sacrificio, a la ofrenda que hace de Jesús hacia el Padre. Por eso no estoy exagerando cuando digo que en la creación, no digo ni siquiera en el país, ni en el planeta, en la creación entera, la que conocemos y la que no conocemos, porque hay un montón de galaxias que todavía estamos descubriendo, pues todas las que puedan existir, en la creación entera no hay una cosa más grande que la Santa Misa. Nada más grande que la Santa Misa. Entonces esto nos va a servir para los consejitos prácticos que les voy a dar, porque evidentemente, ¿dónde comienzan los abusos? Muchas veces viene por ignorancia, ciertamente, pero honestamente en mi experiencia como misionero, yo creo que la mayoría de abusos no viene tanto por ignorancia,
sino por egocentrismo. Es decir, yo soy el centro. Entonces voy a la Santa Misa y si me gusta cómo predica el Padre, pues bien, si no me voy a otra iglesia, a otra parroquia, o chance y hasta otra iglesia protestante. El punto es de que yo me sienta bien dándole culto a Dios. ¿Y quién te ha dicho que tú te tienes que sentir bien o ser el culto o el centro del culto? No. El centro es Jesús. Así que si te gusta, no te gusta, te sientes bien, te sientas mal, incómodo, eso queda sobrando respecto a lo que es la Santa Misa, ¿verdad? Entonces la Santa Misa tiene varias dimensiones. La más importante es la que les acabo de decir, es la dimensión de sacrificio. Por eso a esta parte del presbiterio le llamamos altar. Ciertamente la Santa Misa es banquete, y algunos que abusan de la liturgia como un poquito marrulleramente van mencionando más lo del banquete para quitarlo de sacrificio, y no. Si solamente decimos que solo sacrificio, nos estamos equivocando. Pero si estamos diciendo que solamente es banquete, también nos estamos equivocando. Y además, entre sacrificio y banquete, primero es sacrificio. No nos acercamos a la mesa del altar, no nos acercamos al banquete, a la mesa del banquete, sino al altar, a la mesa del altar, ¿verdad? Es banquete, pero principalmente es altar. ¿Y en un altar qué pasa? En un altar, ¿qué pasa? Se ofrenda algo a Dios. En la antigüedad, inclusive los paganos mataban sus borreguitos, o quemaban incienso o sus frutos en ofrenda a Dios en un altar. Entonces el altar, hablar de altar es hablar de víctima, de una víctima que se va a ofrecer. ¿Y quién se está ofreciendo? Pues el Señor. Entonces imagínate, ya empezando por esa, si tú vienes a misa para ser entretenido, o sea, tú estás asistiendo al único sacrificio redentor de Jesús, que esa es la Santa Misa. Yo te pregunto, ¿cómo estuvieron, en qué actitud estuvieron los que estaban debajo de la cruz de Jesús? Hay muchas opciones, ¿eh? Hay de los que se burlaban y los que estaban payaseando. Si tú vienes a la Santa Misa a payasear, a perder el tiempo, pues te pareces mucho a los que hicieron eso en el Calvario. O cuando vienes, te asemejas a la actitud que seguramente la Santísima Virgen tenía, de reverencia, de adoración, de saber que estaba en el momento central de la salvación del mundo, de la redención. Eso cambia totalmente la situación, porque aunque unos no los quieran aceptar, muchos están tomando la misa como eso, como un aspecto de entretenimiento, o si bien nos va, como un servicio. De hecho, desafortunadamente a veces hasta me encuentro parroquias que ya donde tienen el horario no dicen liturgia o Santa Misa, sino ponen servicios a las 8, 9, 10. Está equivocado, la Santa Misa no es un servicio. El grupo de oración puede ser un servicio. Lo que hacen los protestantes en ello está bien, porque ellos no tienen liturgia. Los cultos que ellos hacen son servicios. Ellos sin bronca no le pueden decir, nuestros servicios, hermanos, son a las 5, a las 7 y a las 8, porque los de ellos sí son servicios. ¿Cuál es la diferencia? Nuevamente, en el culto de la Santa Misa es el mismo Jesús que se ofrece. El centro es Dios. En el servicio hay un tipo de comunicación hacia el otro, de servir al otro. Entonces un coro te puede animar, por eso no da la misma un coro tocando en un grupo de oración que si quieres aviéntale las alabanzas y aplaudir y alabar a Dios, no hay bronca. Pero si me avientas, alabaré y empezamos a aplaudir en la Santa Misa, ahí sí hay problema. Porque esa no es la misión del coro en la Santa Misa. Esa no es la misión de un coro en la Santa Misa. En un grupo de oración, adelante, no hay problema. Porque un grupo de oración sí lo podemos llamar un poco servicio, ¿verdad? Que yo no le llamaría tanto así para no confundirlo con esta palabrita que la usan más bien los protestantes, ¿verdad?
Pero estrictamente pues no tendría ningún problema mal. Pero por favor no me llamen servicio a la Santa Misa, que no es un servicio, es el mismísimo sacrificio redentor, es la actualización, no la repetición, la actualización, la renovación del único sacrificio. Cuando tú vienes aquí, no les puedes a la Santa Misa, no le puedes envidiar absolutamente nada a aquellos que estuvieron abajo de la cruz hace 2000 años. Inclusive, no sé si algunos han tenido oportunidad de viajar a Tierra Santa. Yo no, pero conozco un montón de gente. Y tengo de hecho un amigo que trabaja para cuestiones de peregrinaciones. Él pues no sé cuántas veces ha ido. Y personalmente, ¿a mí un día me gustaría ir? Sí, pero así como que diga, ay, los envidio a estos que están ahorita en Jerusalén, están en esos lugares santos. La verdad, yo no los envidio. ¿Por qué? Porque estando en la Santa Misa, se está presente, realmente, no es de que nos imaginemos, realmente en el verdadero sacrificio redentor de Jesús, ¿verdad? Que abarca espacio y tiempo, ¿verdad? En este sentido estricto, no tenemos varias misas, es una sola misa que comenzó en la pasión del Señor, en esos misterios de la pasión del Señor, y que esa misa se extenderá hasta la misma segunda venida de Jesús en la parucía. Evidentemente, ahí sí, pues, por cuestiones de organización tenemos que hablar. Tenemos en la parroquia 4 misas, ¿verdad? La de 7, en ese sentido podemos decir así. Pero todas esas son parte de la única Santa Misa que está más allá del tiempo y del espacio, que lo cubre pasado, presente y futuro. En fin, atendiendo esto, que es un poco nuevamente espiritual, teológico, doctrinal, vamos a pasar a cuestiones prácticas. Y quisiera comenzar con una preguntita. Ya te dije qué es la misa, así muy por encimita, podríamos profundizar muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la Santa Misa también nos habla de la boda espiritual que Cristo tiene con la iglesia, ¿verdad? Y es una cosa muy bonita, si un día lo hablamos. Entonces ya te dije un poquito qué es la Santa Misa, pero ahora es cuál es la finalidad de la Santa Misa. Y son 4 las finalidades de la Santa Misa. Es decir, que tú vienes a la Santa Misa, al sacrificio único y eterno de Jesús, por 4 fines. Primero, la finalidad primera es la adoración. La adoración. Y esa es la principal. De hecho, el Papa Benedicto XVI, siendo cardenal, mencionó de que el futuro de la fe y de la iglesia depende del trato a la liturgia. Fíjate, ¿cuál va a ser el futuro de la fe y de la iglesia? El Papa Benedicto XVI, siendo cardenal, dijo, dependiendo de cómo tratas a la liturgia. ¿Pero por qué? Y aquí viene con esto de la adoración, dice, porque la liturgia lo primero que nos dice es que Dios es primero. Por eso la fe y la iglesia depende de cómo tratas la liturgia. De cómo tú y yo participamos en la misa depende el futuro de la fe y de la iglesia. Porque si despreciamos o maltratamos o abusamos o menospreciamos o ninguneamos la mismísima Santa Misa, estamos fregados ya como católicos. Por mucho que me digas que estás en ministerios y todo eso, no hay esperanza ahí. Porque al darte cuenta lo que es la Santa Misa y que en toda la creación no hay una cosa más grande que la Santa Misa, pues ahora que te enteras que la primera finalidad, es decir, ¿para qué vas a misa? La primera finalidad es la adoración, porque la liturgia, como dice el Papa Benedicto XVI, lo primero que nos dice es que Dios es primero. Entonces, la primera finalidad tendríamos que preguntártela, y tú la puedes anotar y ser honesto delante de Dios. A ver, yo cuando vengo a la Santa Misa, ¿vengo consciente de que vengo a adorar a Dios?
a adorar a Dios? Fíjate que el acto de adoración muchas veces es tan difícil de que nosotros lo hagamos. Por eso casi siempre en las capillas del Santísimo siempre son los mismos. Porque no estamos acostumbrados a llegar a Dios nada más por Él mismo. Siempre vamos o para pedirle, o para darle gracias, o para otra cosa, pero no por Él mismo. Y el acto de adoración es: Señor, yo vengo a adorarte, me des o no me des, tenga o no tenga por qué agradecer, por ti mismo, punto. El católico, si le preguntaran, ¿por qué vas a misa? Por Dios. Ok, pero ¿y te sientes bien o te ha hecho milagros? Me vale un pepino si me los hace o no me los hace. Yo voy a adorar a mi Dios por Él mismo, no por lo que me da, por Él mismo, porque Él es Dios, porque Él es el único digno de la adoración. Entonces habría que revisar si la primera razón, la primera finalidad de la Santa Misa la estás cumpliendo. Ya cada quien se hace ese examen de conciencia. Tú vienes a la Santa Misa sobre todo y ante todo para adorar a Dios. Ya cada quien se responde. La segunda finalidad de la Santa Misa es la acción de gracias. Segunda razón por la que tienes que venir a la Santa Misa: para dar gracias. De hecho, no sé si saben ustedes, Eucaristía viene del griego eucharistos, que significa acción de gracias. Eucaristía significa acción de gracias. Y entonces esto me parece que esto sí, muchos son conscientes de eso y vienen a darle gracias a Dios siempre que van a la Santa Misa. Y en eso están bien. Se les pasa lo de la adoración, que es lo más importante, pero bueno, mínimo la segunda. Yo creo que la segunda más o menos no estamos tan mal. Aunque a muchos ni siquiera vienen con esa intención de darle acción de gracias, ¿va? ¿De qué? Ciertamente, pues de todo lo que hemos recibido, pero yo quisiera darles un consejo para que agreguen, porque tú dices, no, yo sí vengo a darle gracias de la semana que tuve, del salario que recibí, de que estoy con salud, de que mis hijos, etcétera. Todo ese tipo de cosas son un poco más obvias. Pero yo pensando, hace tiempo me daba cuenta, por ejemplo, yo no tengo seguro médico, etcétera, y realmente cuando yo paro un hospital es porque realmente me estoy muriendo. Mientras yo pueda tolerar el dolor, trato de aguantarme un poquito. Y pensando en esto, yo sacaba una conclusión la otra vez. Yo estoy seguro de que Dios me ha sanado de enfermedades graves que yo no sé que he tenido, porque muy rara vez yo voy al médico, por cuestiones evidentemente económicas. O sea, yo tengo 100% la seguridad de que Dios, posiblemente yo ya tuve un cáncer y ni me enteré, y Dios metió la mano y me sanó. Ah, no, pero nomás le vas a agradecer cuando tú te enteras que tienes cáncer y te sanó. Ahí solamente en ese momento tú le agradeces a Dios. Y yo les pregunto, ¿cuántas veces nosotros le agradecemos? Por ejemplo, nomás hablando del aspecto físico, de las enfermedades que nos ha sanado, que nosotros no supimos, porque por X o Y no se nos diagnosticaron, pero sin embargo Él nos la sanó. ¿O de cuántos accidentes te ha salvado? Digo, le darás gracias cuando chocaste y tendrías que haber muerto y no moriste, pues imagínate, ya serías muy necio si no le das gracias por eso. Pero ¿quién le ha dado gracias a Dios por los accidentes de los cuales nos ha librado y nosotros no nos hemos enterado? O sea, ¿qué quiero decirles? Que cuando vengan a misa, primero, ya saben, van para adorar a Dios. Segundo, para darle gracias de lo que ya sabes, de lo que ves, pero cálenle en darle gracias de aquello que no has visto y que Dios te ha dado. Dile, Señor, te doy gracias por todas esas cosas de las que me has librado, las cosas buenas que me has dado y que yo ni me he enterado. Seamos un poquito más generosos en esta parte. Bueno, eso les sugiero,
La tercera finalidad de la Santa Misa es la propiciación. La primera es ¿cuál? A ver si estamos despiertos. La primera es ¿cuál es? Adoración. La segunda, acción de gracias. La tercera, propiciación. O les voy a dar otros dos términos, quédense con cualquiera que les sirva: reparación o expiación. Cualquiera de estos tres términos: propiciación, reparación y expiación. Esto les pongo rapidito un ejemplito para que podamos entender. Tengo que darles un poquito de doctrina para que podamos entender este punto. Cuando tú pecas mortalmente, pues evidentemente te puedes acercar al sacramento de la confesión, donde se te perdonan los pecados. En la confesión, ¿Dios te puede perdonar cualquier pecado? ¿Sí o no? Sí. No hay nada que Dios no perdone si te confiesas bien, si hay arrepentimiento y todo esto. Listo, vas, te confiesas, terminas, sales del confesionario y te da un infarto y ahí quedaste. ¿Para dónde te vas? ¿Para el purgatorio? ¿Para el cielo? Vamos a empezar. Levante la mano quien diga que esa persona que se confesó bien, que recibió el perdón de sus pecados, la absolución, y que se muere saliendo del confesionario. Levante la mano quien crea que se va al infierno. No, al infierno no, exacto. ¿Por qué? Porque le han perdonado sus pecados mortales, exacto. Entonces estamos claros, al infierno no te vas. Levante la mano los que digan al cielo. Al cielo, ahí grita el niño. El problema es que el niño y todos los que levantan la mano están equivocados. ¿Por qué? Porque, están salvados, porque esto también los protestantes nos calumnian. Yo he escuchado a muchos protestantes creyendo que nosotros creemos como que el purgatorio es como otro lugar, un término medio entre la condenación y la salvación. No, el purgatorio es salvación. Los que están en el purgatorio están salvados. El problema es que la Sagrada Escritura dice que nada entra al cielo si no está plenamente limpio, puro. Entonces, pero si una persona se acaba de confesar y ha quedado limpia de sus pecados, ¿por qué no se va directa al cielo? ¿Por qué va al purgatorio a purgar? ¿Pero purgar qué? ¿Purificar qué si ya está confesado? Sí, por eso, pero su alma ya la purificó con los perdón de los pecados, la absolución le perdonó. Como uno que roba y si regresa lo que robó no lo dejan ir. Ya, la pena es lo que le llamamos las consecuencias del pecado. El pecado ya quedó perdonado en la confesión. Eso que quede claro. Por eso no te condenas, porque quedaste perdonado. Pero todo pecado tiene una consecuencia, o como Jorge ya mencionaba, la pena. Y todo tiene que ser reparado. Y si no lo reparas aquí, pues te va a tocar allá. Les recomiendo repararlo aquí, ¿ok? Duele menos acá. Entonces, porque Dios es un Dios misericordioso, pero Dios es también un Dios justo. Voy a tomar el ejemplo que se está poniendo en el robar. Si yo robo $1,000, Padre, robé $1,000, ¿y estás arrepentido? Sí. ¿Te da la absolución? ¿Quedé perdonado del robo? Sí. Pero ahora yo tengo que reparar la falta, tengo que regresar los $1,000. Que ya me los gasté, le trabajas gratis. Que yo no sé dónde está, ganas esos $1,000 y se los das a un pobre. Pero todos los pecados tienen una consecuencia que se tiene que reparar. Y si no la reparas aquí, para eso sirve el purgatorio, que purga esa parte de la consecuencia. Ahora, ciertamente muchas personas pueden decir, pero hay cosas que no se pueden reparar. Por ejemplo, una mujer que abortó, ¿puede reparar la vida del bebé que asesinó? No. ¿Qué es lo que yo les digo? Bueno, trabaja para que otros bebitos no sean asesinados. Conságrate a salvar otras vidas, ya que la de tu bebito no la vas a poder regresar. Y encomiéndate a la misericordia de Dios. Listo. Si cuando mueras el Señor te dice, no, ¿sabes qué? Precisamente por tu aborto vas a pasar un poquito en el purgatorio. Listo, pero estás salvada. Pero chance te da la sorpresa de que el Señor te diga, hiciste reparación bien, porque perdiste la vida de tu hijo por el aborto que te practicaste, pero mira cuántos otros bebitos tú salvaste trabajando, salvando esas vidas.
Entonces podemos decir, si quieren, si hay pregunta, alguna cuestión, vamos a ver si nos da tiempecito para dejarlo al final, porque la cuestión está en esto, de que si sale una pregunta, posiblemente yo lo voy a responder ya ahorita. Entonces, si ves que termino la charla y no respondí nada, la duda que tenías, por eso anótala y al final, si queda una chancita, la respondemos, ¿va? Entonces, esto hablando de la culpa, pues la Santa Misa es lo mejor para comenzar a reparar las consecuencias de nuestros pecados. Cuando tú te confiesas, bien confesado, ya estás perdonado. Pero cuando tú vas a la Santa Misa y comulgas, la comunión no solamente confirma la limpieza que te dio la confesión, sino te ayuda a reparar las consecuencias. Y fíjense, eso no solamente aplica para nosotros, sino aplica para los difuntos. Por eso no hay cosa mejor que tú puedas ofrecer por un difunto que una Santa Misa. Las Santas Misas ayudan a las personas que están en el purgatorio. Por eso yo les digo generalmente a nuestra comunidad, yo sé que no se hace con mala intención, pero la verdad que la embarramos, metemos la patota. Un funeral, ya ahí vas tú con la viuda. No se preocupe, doña Mari, ya su esposo está en el cielo. ¿Te consta? Y nosotros supuestamente estamos consolando. Imagínate si esa señora se la cree, pues está en el cielo, pues ni siquiera ofrezco misas, ni rezo por él, etcétera. Digo, si está en el infierno, de ahí nadie lo saca. Pero si está en el purgatorio, pues ahí se va a quedar su buen ratote. Por eso, si un día yo me muero, háganme el favor de decir, no, ya Cristian está en el cielo. No, por favor recen por mí, ¿ok? La Santa Misa, no hay cosa mejor que podamos hacer por los difuntos que ofrecer la Santa Misa. Porque les repito, como es el único y eterno, está decir, más encima del tiempo. Ellos ya cruzaron la barrera del tiempo. Pero la misma Santa Misa rebasa, sacude los infiernos, toca el purgatorio y ya no se diga en el cielo. Si la Santa Misa es el cielo en la tierra, no hay cosa mejor que podamos hacer para reparar consecuencias de nuestros pecados también, para pedirle perdón, no solamente por nuestros pecados, sino por la reparación de nuestras consecuencias, como acto de desagravio, y también por interceder las almas del purgatorio, que una Santa Misa. Por eso la Santa Misa también es de reparación, o expiación, o propiciación. Y la última, a ver, vamos a hacer el recorrido. Las finalidades de la Santa Misa, la primera es adoración. La segunda, acción de gracias. Tercera, reparación, propiciación o expiación. Y la cuarta es la que generalmente no fallamos, de hecho, nada más venimos por eso: petición. Esa sí yo sé que no falla nadie, ¿va? Vas a misa para pedirle, ¿va? Entonces fíjate que el mismo Señor no es que te la quite tu derecho a pedirle lo que necesitas, pero es el cuarto. Es como más o menos, no sé si se han dado cuenta de esto con el Padre Nuestro. Fíjate hasta en qué momento pensamos en nosotros, en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, pues pensando en Él. Santificado sea tu nombre, en Él. Venga a nosotros tu reino, estamos pensando en Él. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan. Hasta después de 4 o 5 peticiones o 5 oraciones, le pedimos algo para nosotros. Por lo tanto, está pésimo que cuando tú vengas a la Santa Misa o cualquier acto litúrgico o vayas a la capilla del Santísimo, lo primero que salga de tu boca es pedirle. Hombre, ámalo, adóralo primero, interésate por Él, que eso es lo más importante. Primero, porque el mismo Señor en la Sagrada Escritura nos dice que Él ya sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. O sea que no es que, si imagínate, vas al Santísimo y te la pasas simplemente adorándolo, centrándote en Él. Señor, ¿en qué te puedo consolar? ¿Cuál es tu voluntad? Y pensando en Él, y ya se te ha pasado 1 hora y ya te tienes que ir. ¡Chin! Se me olvidó pedirle por mis necesidades. Sí, seguro Dios dice, pues ni modo. Sorry.
para la otra deja unos 15 minutos porque yo no escuché nada, así que sí, seguramente Dios actúa así, ¿verdad? No, al contrario, yo creo que en el fondo Él se siente gozoso de que un hijo hasta se le olvide pedir por Él con tal de estarlo adorando. Porque está más enfocado en, Señor, más que lo que necesito, quiero adorarte, quiero darte el primer lugar. Se creen que Dios va a decir, ah no, pues como no me está pidiendo, pues no le voy a dar. Pero bueno, esa es la cuarta finalidad de la Santa Misa. Venimos verdaderamente a pedirle. Venimos, ya no voy a hablar un poquito de esto, podría ser en otra ocasión, de saber identificar en cada momento, por ejemplo, en qué momentos se da adoración a Dios en la Santa Misa específicamente. ¿En qué momento se le está dando gracias? ¿En qué momento se está pidiendo perdón, expiación, propiciación? ¿En qué momento es para pedirle? Porque no me recuerdo si en la otra charla les puse este ejemplito. Les digo, ya podemos hablarlo de esto de identificar cada de estas 4 finalidades en la Santa Misa, en toda la estructura de la misa. Sería una buena charla. Pero nomás les digo una cosita para que vean que tenemos que saber situar estas 4 cosas en la misa. Vas, comulgas y te vas a tu lugar y le empiezas a pedir. Después de comulgar, ¿tú tienes que pedirle? No. El ejemplo que siempre pongo es, si alguien me hospeda en su casa, porque bueno, yo vivo en Los Ángeles, me recibe en su casa, y apenas atravieso la puerta de tu casa, me dices, a ver, Cristian, me barres aquí, me trapeas allá, le cambias el pañal al niño, ahí está el pollo, me lo empiezas a cocinar, por favor. Yo soy un huésped, no soy tu criado. Pues imagínate, la inmensa mayoría de católicos va, comulga, va a su lugar y me pone de criado a Jesús, lo pone a barrer y trapear, Señor esto, Señor el otro, mira, cocíname el pollo, etc. Hombre, el huésped de huéspedes entró en ti, es como para que te regocijes, que lo ames, que lo chiquies, que lo adores. Y con eso no te estoy diciendo que la Santa Misa no puedas pedir, pero ese no es el momento para pedir. Ese es el momento para adorarlo. Ahí entra también la acción de gracias. Ahí sí dale gracias también. Lo tienes, haz una acción de gracias, ¿verdad? Pero no, después de comulgar no me le pidas, no me lo pongas a trabajar. Pero bueno, lo podemos hablar en otra charla, eso. Entonces, resumiendo, las finalidades de la misa son, primera, adoración. Ya saben, si viene en la Santa Misa y esa no es la primera, disculpándome la expresión, como decimos en México, estás orinando fuera de la basílica. Si tú vienes a la Santa Misa y tu primera motivación no es adorar a mi Señor, por Él, no por lo que me da, no por nada, porque Dios es mi Dios. Vengo como criatura, como hijo agradecido a adorarlo, ¿eh? Segunda, acción de gracias. Venimos a dar las gracias. Tercera, propiciación o expiación o reparación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Lo único que tenemos que buscar es de que seamos pecadores arrepentidos, no cínicos. Dios no se escandaliza de nuestros pecados. Dios se escandaliza de cuando empezamos a justificar nuestros pecados, a ser cínicos con nuestros pecados. Pero si tú eres un pecador que continuamente se arrepiente, que continuamente va al sacramento de la confesión, dale, estás dando la batalla, no hay bronca. Dios no se asusta de eso, ¿no? Y aquí la expiación nos ayuda, porque siempre vamos a venir a la Santa Misa como pecadores, ojalá que sea arrepentidos. Pobre de aquel que venga sintiéndose la divina garza envuelta en huevo, porque yo estoy en gracia, puedo comulgar. Por eso el Papa Francisco dice que la comunión no es un premio, porque aún los que van a comulgar siguen siendo pecadores, arrepentidos en gracia, pero siguen siendo pecadores. Pobres de aquellos que se creen más buenos porque sí pueden comulgar, que por otros que por alguna razón no están comulgando, ¿eh? Entonces la reparación, la propiciación, la expiación, que no se nos olvida. Y la petición, la última, la petición. Ahora voy a dar, ahora sí, los consejitos muy prácticos de algunas cosas que les puedan servir.
Son lo que llamo consejos pastorales. Lo que les acabo de decir es cosa esencial. Aquí y en China, la Santa Misa es el sacrificio, la renovación del sacrificio sumo y eterno de Jesucristo. En cualquier misa, en cualquier parte del planeta. Es la misma Santa Misa. ¿La finalidad de la misa cambia aquí en Estados Unidos que en China? No. También en China los chinitos tienen que saber que la misa tiene por finalidad la adoración, la acción de gracias, la propiciación y la petición. Pero hay cosas que deben tener ellos, pero hay contextos pastorales y ahí por eso los obispos tienen que discernir muchas cuestiones. Yo les voy a hablar muy en concreto de cuestiones pastorales que nos viene el saco a nosotros, ¿ok? La primera. A mí, yo trato de respirar profundo cuando me invitan a una comunidad y me dicen, hermano, le invitamos, ¿y a qué horas es? Es a las 7:30, pero los citamos a las 7, ¿verdad? Para que vayan llegando y todo ese tipo. Es una cuestión, una mala costumbre que tenemos los católicos. Tenemos un grave problema con la puntualidad. Y el primer consejo que yo te puedo decir, si tú ya entiendes que vienes a adorar al Señor, oye, no me vienes y me patinas a la misa de 8 y llegas a las 7:59. Llegué temprano, 1 minuto antes. Pero ¿cuál es el problema? El problema está que somos seres humanos. Y por eso tú te vienes concentrando hasta allá como por la homilía. Si te preguntamos antes lo que pasó, lo más seguro es que ni te enteraste. Porque nuestra cabeza es lógica. Necesita aquietarse para concentrarse. Y cuando llegas 3 minutos antes de la misa, pues participas enterita la misa. Pobres todavía de los que llegan tarde, sin ser una emergencia, porque estamos claros que puede haber algún tipo de emergencia, pero aquellos que llegan tarde por negligentes, por flojos. Entonces la puntualidad habla mucho de la importancia que le das. Entonces cuando tú llegas 2 minutos antes de que comience la Santa Misa, pues todavía traes el que te pitó en el freeway, si te pusiste bien el calcetín, si el niño venía. Entonces ten en tu cabeza que no es, o sea, yo te entiendo que te vengas concentrando en la misa por allá, allí del santo, quizá de la homilía, no sé. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con puntualidad? Primer consejito, puntualidad te estoy diciendo que mínimo, tú ya estés sentado en la banca 15 minutos antes de comenzar la Santa Misa. Ese es un primer consejo que te doy. ¿Quieres comenzar a vivir bien la Santa Misa? Hazte el propósito, no de que estás llegando 15 minutos, que tú te asegures que te sientes y mires el reloj y queden 15 minutos mínimo para la Santa Misa. 15 minutos que no vas a estar hablando con tu comadre, etcétera, sino vas a estar invocando al Espíritu Santo. Pídele la intercesión a la Santísima Virgen. La Santísima Virgen participó de las primeras misas, porque después de que Jesús asciende, la Virgen todavía vivió unos años. Yo te pregunto, imagínate cómo participaba la Santísima Virgen en las primeras misas, igual que tú. Entonces fíjate, llegas 15 minutos antes y empiezas a invocar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, prepárame para la Santa Misa, porque la Santa Misa es lo más grande que existe en la creación entera. Santísima Madre, ayúdame a participar en la Santa Misa como tú participabas. Y sigues participando, aunque espiritualmente, ¿va? O místicamente. Entonces, ¿qué en automático viene atrás de este consejo que le estoy dando? Significa que te tienes que preparar. Tienes que entender que la Santa Misa, se te tiene que grabar en la cabeza que la Santa Misa no comienza cuando el Padre dice en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú te tienes que meter en la cabeza que tiene que haber una preparación. De hecho, hay una niña que está en proceso de beatificación, española. Murió a los 10 años, se llama Pilina Cibadevilla. Ella tuvo una enfermedad muy, muy fuerte, un tipo de cáncer muy fuerte en los huesos, similar a la de Hodgkins. Y bueno, cuando entró al hospital, al principio cuando estaba bien, le gustaba visitar a los enfermos. Pero ya cuando estaba muy malita, pues no, tuvo que estar en cama. Y cuando ya de a tiro estaba ya muy mala,
Básicamente en la mañana la tenían que despertar para darle la comunión. Y cuenta su mamá que una vez en la noche escuchaba como que ella estaba balbuceando. Entonces dice, quizás está teniendo dolor. Y le dijo, Pilina, ¿quieres que hable a la enfermera para que te traiga algo, una medicina, etcétera? Y dice, no, mamá, es que como ya en la mañana estoy demasiado débil, que me tienen que despertar para comulgar, me preparo desde la noche. 10 años, y sufriendo dolores terribles. Una niña de 10 años tenía más conciencia de que la misa no comienza cuando ya viene el acto litúrgico, sino viene un acto de preparación. Entonces, que no solamente son los 15 minutos, porque para que llegues con 15 minutos, tú dices a tu familia, de a poco nos vamos a ir acostumbrando a que nos vamos a levantar más temprano. Cuando el día de que venga la Santa Misa, nos preparamos más temprano, no vamos a andar con prisas, etcétera, porque a veces inclusive, dime si o no, llegan hasta peleados. Porque a las apuras, ay, no vienes, etcétera, y ya estamos tarde y todo eso. Fíjate que el primer consejo es muy, muy práctico. Digo, ya más práctico no se los puedo hacer, ¿verdad? También en esto de preparación viene el aspecto del vestir. Evidentemente, la recomendación de la Iglesia es vestir bajo una virtud, la virtud de la modestia. Esto para hombres y mujeres, pero ciertamente aquí pues voy a hacer una recomendación más a las mujeres, ¿verdad? Porque cuando una mujer viste de manera inmodesta, desafortunadamente va a ser obstáculo, a lo menos para los varones. Primero voy a aclarar una cosa, porque hay una cosa que se suele decir, que un católico no puede estar aceptando ese tipo de afirmaciones. Por ejemplo, en lugares en México donde hay muchos feminicidios y violaciones, algunas personas llegan a decir, pero ¿para qué se visten así? Si no quieren que las violen, que se vistan más modestamente. Eso es pésimo. Porque así me presentaran una mujer completamente desnuda, yo tengo la obligación de siempre respetarla. Nadie, ni un hombre puede decir, ay, no, pues venía desnuda o venía con minifalda, pues ¿qué quieres que haga? Pues toquetearla o abusarla. Eso es un absurdo. Eso es un absurdo. No es lo mejor ni que vengas desnuda o con poca ropa, pero ningún varón tiene permiso, así venga así, de abusar de una mujer. Y para acabar de echarle la culpa de eso. Entonces primero aclaremos eso. Pero segundo, digamos una verdad. La manera de procesar cerebralmente es diferente del hombre a la mujer. El hombre en el aspecto de la sexualidad está más conectado, es más primario, ¿verdad? En esta parte. Generalmente una mujer, por ejemplo, va a una relación sexual más por sentirse querida, valorada, apreciada. Y el hombre no, es más bruto, va más por el aspecto del placer físico, corporal. Por eso tenemos que ir creciendo en virtudes, ¿para qué? Ir dominando esa parte de nosotros. Pero ¿qué quiero decirles con esto? Hay un estudio, después que suba esto voy a poner el enlace, ya después se los doy para que lo vean, un enlace de una chica que hizo una investigación y encontró que varias universidades hicieron estudios del cerebro del hombre y cómo cambiaba cuando le presentaban, o sea, le ponen cómo reaccionaba su cerebro, por ejemplo, con una mujer bien vestida, con una mujer con poca ropa, con bikini, etcétera. Y cuando el hombre veía a una mujer con poca ropa, evidentemente en donde no hay conexión afectiva, porque es diferente con tu esposa, ahí hay un compromiso, ahí se supone que hay una relación madura, porque la desnudez no está mal, el problema está en cuando entra el aspecto de la lujuria, ¿va? Pero bueno, el punto está que cuando una persona le presentaban a una persona que ni conoces, no es tu esposa ni nada, y estás viendo esas imágenes, se alumbraba una parte del cerebro que era la parte de que el hombre usa para las herramientas. ¿Ves la conexión? De por qué un hombre cuando ve a una mujer con poca ropa generalmente la va a terminar rebajando un objeto, usándola. Y esto es cerebral,
Entonces les paso ese dato porque esto de venir mujeres modestas a la Santa Misa, no solamente sino pues que se aguanten los hombres. O sea, yo no vengo con un escotazo porque quiero provocarlos allá. Si ellos son los lujuriosos, etcétera, pues es su problema. No, es que esto es cerebral, hermana. Investígala, esto es cerebral. Repito, no es justificable, así vengas desnuda, no es justificable que un hombre te falte el respeto, pero tampoco nos podemos mentir. El que venga siempre con poca ropa o de manera inmodesta, a los hombres nos afectas algo en el cerebrito cuando te vemos. Entonces, una manera de prepararte es entendiendo que tienes que vestir con modestia. De que si la Santa Misa, el centro es Jesús, tú no vas a venirle a quitar el primer lugar a Jesús. Porque hay muchas también personas, mujeres, que no visten pues enseñando, pero súper ajustadas, pues da la misma, es la misma gata pero revolcada. Estás trayendo la atención, quitándosela de la atención que le tienen que dar a Jesús, se la están llevando a ti. Fíjate, esto no es obligatorio, pero yo aplaudo a las mujeres que siguen usando el velo. El velo va mucho por ese lado, De hecho, tengo un video ya que grabé de eso, contando que una vez en una parroquia en donde la mayoría de las mujeres, niñas y jóvenes y todo, usan el velo. Una vez iba saliendo y vi 2 muchachas al final de la misa. Pero instintivamente quise verlas al rostro y no las pude ver porque estaban así y entonces el velo les cubría los flancos, entonces no les alcancé a ver el rostro. Entonces, de hecho, el video lo titulé algo como las mujeres más bellas son aquellas que usan velo porque no se les ve la cara. Claro, muchas se dicen ofendidas, ¿cómo? Que no está diciendo que la mujer más bella es la que no se le ve la cara. Pero ¿cuál es el sentido que lo quise decir? Esa mujer se pone el velo tiene muchos significados, no lo voy a explicar aquí, pero uno de ellos es precisamente porque la belleza de la creación de Dios es la mujer. Tú no vienes a competirle delante de la belleza con mayúsculas que es Dios. Entonces, al ponerte el velo, les dices a los hombres, ¿sabes qué? Ni me voltees a ver, ¿va? Mire donde tiene que mirar, que es hacia el altar. Parte de modestia, ¿va? Te estoy dando algunas ideas de esto. Pero si no, mira, en la antigüedad, y sobre todo las personas que tienen más edad, no me dejarán mentir, sobre todo si son personas que han vivido la pobreza. Podrías hacer pobre tu rancho, pero traías un cambio de ropa que tú sabes que era el cambio de misa. O sea, de ahí en más no tenías más que tus chanclas, quizá una camiseta ahí hasta allá con hoyitos, etcétera, lo que quieras. Pero tenías lo más decentito y esa ropa, tú decías, es para la Santa Misa. Esa es mi ropa del domingo, ¿va? No te estoy diciendo que vengas todo copeteado y acá, no se trata, porque también puedes distraer en el hecho de que, vistes súper elegante y todo eso también te puede ser un signo de distracción. No, sencillo, modesto, pero con dignidad. Con dignidad. Qué interesante que podamos recuperar eso, ¿eh? Esta ropa que es digna, modesta, ni muy lujosa, ni muy pobretona, algo digno. Esta ropa es de misa, ¿eh? De la Santa Misa. A ver si me alcanza el tiempo, ¿eh? Estoy tratando de sintetizar. En el camino, consejos prácticos. Bueno, aquí las distancias quizá no son tan largas dependiendo de dónde están o de dónde vivan. Quizás si no viven aquí en el mismo pueblo, posiblemente sí manejan más de 15, 30 minutos o quizás hasta más. Pero bueno, sabemos que las distancias en los Estados Unidos son largas y que por eso tener carro no es un lujo aquí en Estados Unidos, sino es una necesidad. Entonces, si tú manejas y tienes cierto tiempo de manejo, también aprovecha eso de preparación. Que vienes escuchando la radio, el fútbol, etcétera, pues vas a llegar con ruido en tu corazón. Consejo práctico: yo te sugiero 3 cosas cuando vienes manejando rumbo a misa. Primera, orando.
Reza el rosario con tu familia o con los que vengas, ve rezando el rosario o la coronilla de la misericordia. Reza algo en el camino y verás cómo te ayuda y cómo vienen más serenos. Y cómo te sirve más la Santa Misa cuando vienes ya en el mismo transcurso orando. Segunda, alabando, puedes. Si vas a escuchar música, que sea música, por ejemplo, católica. Pero yo te digo que hagas la diferencia entre la música católica, que es literalmente muy animada y todo eso, porque aunque sea muy católica, no conviene venir muy agitado. Por eso cuando voy a grupos que son grupos de oración, en donde antes hay alabanza y brincan y todo, dan maromas y toda la cuestión, bendito sea el Señor. Pero después de eso yo les voy a hablar, no, por eso les digo, ¿sabes qué? Vamos a dejar unos minutitos de silencio, ¿eh? Todavía estás así con el corazón, pum, 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 pum. Entonces, si vas a escuchar en el camino, que sea música católica, pero vela calificando, ¿eh? De hecho, si ustedes no saben, pídanle a sus hijos. Yo al menos así califico toda mi música. Tengo mi música y yo les pongo diferentes géneros. Y tengo música católica y con un género que yo le puse contemplatio, que en latín significa contemplación. Yo sé que si le aprieto a esa de contemplatio, ya tengo toda la música que yo considero muy tranquila, católica. Yo tengo otro género que inventé, oración. Esto es como ni muy tranquila ni muy animada. Y el último género le puse Letizia, que en latín significa alegría. De hecho, esa es la raíz del nombre Leticia, ¿eh? Si hay alguna Leticia, significa tu nombre alegría. Más te vale no tener cara de estreñida, o sea, que realmente se note, ¿verdad? Entonces, pero bueno, el punto está en que, y Letizia es, pues, básicamente alabanzas muy animadas. Cuando vas rumbo a misa, si vas a poner alabanzas, consejo, que sean tranquilonas. Que sirvan para que tú y tu familia se tranquilicen, ¿eh? Y la tercera, que yo sé que la que va a costar, pero al fin y al cabo es una de las más importantes, en silencio. Váyanse en silencio. Yo sé que es la más difícil, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero el silencio ayuda mucho, ¿verdad? Ayuda mucho. Si eres servidor, pues con mayor razón tienes que venir mucho más tiempo con anterioridad. Sábete responsable, lleva con mucho tiempo. Si eres del coro, ¿tienes alguno? Date cuenta que la gente te ve. Y tú la reverencia no la vas a mostrar solamente a la hora de la misa, sino antes de la misa. Cuando tú estás poniendo cables y te comunicas con el que te está ayudando en silencio, con voz baja. Pero no, imagínate, a veces tú llegas con reverencia y los primeros escandalosos son los servidores o los sugieres. Casi gritando y haciendo más borlote. Imagínate, tú si eres servidor, tienes que llegar con más tiempo, venir más sereno, para que la gente contemple verdaderamente al verte cómo te debes comportar dentro del templo. Y no es para que tú estés actuando, no se trata de actuar, sino tú hazlo por convicción. Por ejemplo, me habían puesto aquí este ambón. Bueno, este no es ambón, este es un tipo de atril. El ambón está allá atrás. Porque yo, por ejemplo, cuando doy charlas y es una iglesia, yo no uso el ambón, porque el ambón se tiene que respetar, es solamente para... Ah, no, es allá, perdón. Este es el de los avisos, me imagino, ¿no? Entonces, el ambón, este sí lo podría utilizar yo sin problema, pero aquel no, porque es solamente reservado para la palabra de Dios. ¿Por qué me quise bajar y no el presbiterio? Porque el presbiterio es cuestión sagrada. ¿Por qué me hice aquí y no en el centro? Porque no le voy a dar la espalda al Santísimo. Son detallitos que tú, quieras o no, vas captando y vas educando con la misma forma y con este tipo de decisiones, ¿va? Entonces, ojo con los servidores al respecto, ¿ah? Te están viendo muchos, compórtate, enseña no solamente con palabras, sino que la gente cuando te vea sepan, oh, estoy en un lugar sagrado. Estoy en un lugar sagrado. Con los objetos, aquellos que tienen algún tipo de servicio en la sacristía, valga, o sea, eso es doloroso. A veces traen el libro acá y el cáliz acá, etcétera. O sea, no son los trastes de tu casa, compadre. Son lugares, son objetos sagrados. Santa Teresita, que era monja, cuando le dejaban la sacristía del monasterio, ella decía que los purificadores, los corporales, los tocaba como, intentaba tocarlos como los pañalitos
los tocaba la Virgen María. Con qué delicadeza la Virgen trataría las cosas de Jesús. Y no, los servidores ahí agarran, le ponen esto, y como Pedro por su casa, se atraviesan delante del Santísimo y ni genuflexión van a hacer. Consejo práctico, ¿eh? Uy, se me fue casi el tiempo, vamos a acelerar. Posiciones corporales, consejos sobre las posiciones corporales. Benedicto XVI dice, bueno, lo dice porque la Iglesia siempre lo ha dicho, que las posiciones del cuerpo tienen que reflejar lo que está pasando adentro en tu espíritu. Porque hay que decir, hay mucha gente que tiene posiciones físicas en la Santa Misa muy buenas, pero nomás es para que lo vean como que, ay, qué santito, ay, casi pela los ojos, ay, casi como se eleva. No. A Dios no le engañas si solamente quieres presumir de que, ay, mira, muy santito. No. Haz las posiciones, pero porque tu espíritu está actuando así. O sea, tu cuerpo solamente va a estar reflejando el amor, la reverencia, la adoración que espiritualmente le estás dando a Dios y que no podemos ver. Eso solamente, te aviso que solamente los seres humanos podemos hacerlos. Los animales no, porque el alma de un animal es alma animal, no es alma espiritual, no tiene capacidad de eso. Los animales le dan la gloria a Dios por su existencia, por existir nada más. Nosotros no, nosotros tenemos voluntad, que ciertamente es una capacidad espiritual, pero al tener cuerpo, como los animales tienen, podemos mostrar esa reverencia. Por ejemplo, los ángeles no. Los ángeles adoran y tienen reverencia por Dios, sí, pero siempre se quedan espiritual. Ellos no pueden mostrar esa reverencia con su cuerpo porque no tienen cuerpo. Los ángeles no tienen cuerpo, son solo espíritu. El único ser que puede rendirle adoración a Dios, no solamente espiritualmente, sino corporalmente, somos los seres humanos. Entonces, la primera cosa, entiende de que las posiciones del cuerpo en la Santa Misa tienen que reflejar la adoración que tú le estás dando espiritualmente. Si tú espiritualmente vienes todo distraído, con ruido, con todo este tipo de cuestiones, pues va a ser muy difícil que después des el paso a adorarlo con tu cuerpo. Déjenme hacer un paréntesis con esto porque no creo que me vaya a dar a alcanzar el tiempo para esta nota. Sé que muchas de las cosas que estoy diciendo se dificultan cuando hay niños, ¿verdad? Yo les digo, traten de hacer lo mejor posible. Por ejemplo, ahorita les voy a hablar de tener las manos así, pero tienes un niño de 3 meses que lo vas a tener aquí en el sobaco al niño y así, no. Entonces, trata de hacer lo que se pueda, ¿va? Pero si ya tus niñitos tienen capacidad de entender o son más grandecitos, pues con mayor razón aplícalo. O los que no se han casado, pues traten de vivir la misa bien vivida ahorita, porque ya cuando tengan hijos va a ser un poquito más complicado, ¿va? Pero bueno, será quizá para otra ocasión en donde podamos hablar de consejos prácticos cuando hay niños, porque hay que entender también esa problemática. Pero quédense simplemente que aquellos que tienen niños, sobre todo chiquitos, traten de hacer lo mejor posible. No siempre se va a poder hacer, pero traten de hacer lo mejor posible. A ver, primera posición, sentados. El hecho de estar sentados nos habla de escucha, de que tú estás escuchando, de que eres discípulo, que estás para aprender al Señor. Por eso, cuando están leyendo la palabra de Dios o cuando se da la homilía, ¿cómo tú estás? Sentado, pues ahí lo tienes, ¿va? Pero ojo, estás sentado y escuchando no en un congreso, no en la clase de X instituto, sino en un lugar sagrado. Por lo tanto, la manera de sentarte tiene que ser digna. Si tú estás... Muchas veces tú te enteras que la gente no tiene respeto por la Santa Misa simplemente de cómo los encuentras sentados. Y no me estoy refiriendo al que está casi desparramado, casi sentado con la espalda, ¿va? Sino también a aquella persona que está muy fina, pero hasta cruzando la pierna, etcétera. No. Tus 2 piececitos al piso. No, hermano, pero traigo falda. Pues ¿ves por qué la modestia? Si necesitas cruzar la pierna para que no se vea, etcétera, pues ¿por qué no te traes un vestidito que no te tengas ese conflicto? ¿Eh? Hay muchas personas que se inquietan al estar sentados por problemas psicológicos. Yo lo que les recomiendo, los sacramentales, principalmente el rosario. Yo lo uso, no es que tenga ese problema, pero generalmente
si yo necesito estar agarrando algo, preferiblemente si tengo mi rosario que esté bendito, o alguna medallita, o algún sacramental bendito. Si necesitas tú, porque hay personas que estando sentadas se inquietan mucho. Mira, consejo concreto: agárrate un rosario, no necesariamente que lo estés rezando, céntrate en la misa, pero el hecho de estar agarrando algo que de por sí está bendito, que es un sacramental, te puede ayudar. De pie o parados significa varias cosas: honor, respeto, tu dignidad de hijo, que puedes ir confiado a tu padre, ¿verdad? No escondidito, no, de pie puedes referirte a tu padre. Y estando de pie hay varias posiciones, ¿verdad? La primera es que yo les digo es juntada las manos. Como estoy grabando, una persona que no le importa salir en la cámara, porque después no quiero demandas de que ay, me salí. Una persona que no tenga problema en salir en la cámara, para explicarles lo que significa estar con las manos juntas. Rápido. El que... Ponte aquí. Pon las manos así. Ok. Este signo, básicamente la iglesia lo adoptó más o menos en la Edad Media, ¿no? La posición más antigua de oración de los primeros cristianos son las manos abiertas, alzadas. Que ahorita les voy a decir por qué no se tienen que tener en misa, porque es propiamente propio del sacerdote. Ahorita les explico un poquito de eso. La posición cuando se está de pie, tendríamos que tener las manos así. ¿Qué significa esto? Esto viene de la Edad Media, porque a los esclavos o a los sirvientes los amarraban. Entonces cuando te amarran de las muñecas, cuando vas esclavizado, ¿cómo te quedan las manos? Pues así. Entonces cuando tú tienes las manos así, básicamente lo que tú estás diciendo es las mismas palabras que la Virgen. Solamente con tu cuerpo le estás diciendo al Señor: Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Soy tu esclavo, Señor. Soy tu servidor. De hecho, este gesto se usa en un sacramento, que es el de la ordenación sacerdotal. No sé si alguien ha ido a una ordenación, pero llega, date la vuelta para acá. Cuando llega el diácono así, el obispo, que va a ser su jefe, básicamente, él le promete obediencia al obispo y el obispo le toma las manos así. Pues las tiene así. ¿Qué le está diciendo el diácono al obispo? Yo veo en usted al Señor y por el Señor yo le voy a obedecer. Le prometo obediencia, ¿va? Gracias. Entonces fíjate, qué lindo el que tú estés de pie y en tu espíritu le estás diciendo: Señor, yo soy tu siervo, soy tu esclavo, pero se lo demuestres también con tu cuerpo. Se lo demuestres con tu cuerpo. De hecho, yo considero más importante esto que, por ejemplo, hay un canto o algún tipo de cuestión que se tenga que leer. Yo generalmente no agarro libros a la hora de la Santa Misa. Cuando estoy de pie, no tengo mano. No es, aquel que lo quiera tener porque sigue la misa o hay un canto, alguna cuestión, pues dale, no es pecado, ¿va? Pero yo le doy más preferencia a la posición de tener las manos así, a tener un libro para estar siguiendo algo. Porque para mí es demasiado importante y con un significado tan importante que si supiéramos esto, pues yo creo que ahora tú podrías considerar no solamente tener las manos así cuando estás de pie, sino que conectarlo con la adoración que le tienes que estar dando espiritualmente a Dios, ¿verdad? Otros gestos, la señal de la cruz, por ejemplo. Como dice Martín Valverde, ¿verdad? Hay algunos que Dios guarde un mosquito, ¿verdad? Porque entonces, no. Mira, hay una regla básica en la liturgia que los primeros que tendrían que saberla son los sacerdotes. Pidamos por nuestros sacerdotes, porque el sacerdote es el primero que si viola esta regla, pues nos friega a la mayoría de feligreses, de laicos. ¿Cuál es la regla? En la liturgia no hay prisas, punto. Si un sacerdote viene apurado, ya se fregó y nos fregó a nosotros. Cuando alguien hace algo de la Santa Misa, de la liturgia, apresurado, ya está mala cosa.
Y esto comienza desde el persignarse. Les digo, hay gente que como también dice Martín Valverde, ¿verdad?, ni siquiera se hacen la señal de la cruz, se hacen casi la señal del zorro, ¿verdad?, se zorrignan, ¿verdad?, porque ni siquiera te salió. O sea, ¿qué hiciste, ¿verdad? O sea, como que qué importante es de que ahora, cuando empieza la Santa Misa con la señal de la cruz, tu espíritu que ya viene para adorarlo, para darle acción de gracias, para reparar y para pedirle, y con esa reverencia tú puedas verdaderamente ser en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con el tiempo, el respeto y el amor que se tendrías que hacer ese signo. A veces ya lo hacemos por impulso, ¿eh? Pero fíjate, tenemos que captar esta parte, ¿no?, en el acto penitencial. Por mi culpa, ¿te estás dando cuenta lo que estás diciendo y qué es lo que la iglesia te dice que te des un golpe? ¿Qué conexión tiene esto? ¿Ah? Ya no me da tiempo para explicarles, ¿va? Pero chance y no sé, estás tocando la Macarena nada más y le estás poniendo la conexión. Fíjate en qué momento, en dónde te das el golpe con lo que estás diciendo. Chance y ni hemos pensado en eso, ¿ah? Pero ya no me da tiempo para explicárselos. Cuando se lee el Evangelio, mucha gente se persigna y en el Evangelio no se persigna. Se hacen 3 pequeñas crucecitas porque lo que tú estás diciendo es que el Evangelio pueda entrar a tu mente, que lo puedas predicar con tu boca y quede en tu corazón, ¿no? Y hay gente que nombra el Padre, etcétera, etcétera, y se hace hasta 3 veces y una cosa medio rara ahí. No, en el momento del Evangelio son 3 crucecitas, ¿no? 3 crucecitas. Les decía, por ejemplo, de cuando se cruza delante del Santísimo o del Sagrario con el Santísimo adentro, lo correcto es hacer una genuflexión. ¿Qué es una genuflexión? Doblar la rodilla derecha hasta el suelo. Es claro, si tú tienes problemas de rodillas, tranquilo. ¿Cuál es el signo que puedo hacer? Una reverencia. Pero los que tenemos bien nuestras rodillas, cuando tú pasas, cuando tú entras a una iglesia, haces un acto de reverencia, de adoración, doblando la rodilla. Solamente se hace genuflexión delante del Santísimo y de la cruz en Viernes Santo, porque sabemos que es el único momento en donde ya no está presente ahí el Señor en la Eucaristía, no se celebra misa. Entonces, pero de ahí en más, si tú le haces una genuflexión a una imagen de un santo, te equivocaste. Si le haces una genuflexión a la imagen de la Virgen, te equivocaste, porque eso es un signo de adoración. Solamente se dobla la rodilla derecha hasta el suelo delante de la presencia de Jesús. ¿Va? Para aquellos solteros que quieran después comprometerse y darle el anillo a su novia, no metan la patota, porque yo he visto a tantos que pues doblan la rodilla derecha y le dan, ¿te quieres casar conmigo? Si ustedes investigan, para que vean que no estoy echando mentiras, investiguenle. Cuando tú haces eso con la mujer, tienes que hacer doblando la rodilla izquierda. Izquierda. O sea, doblar la rodilla izquierda es para decirle, ¿te quieres casar conmigo? Doblar la rodilla derecha es para darle solamente adoración a Dios, ¿verdad? Ciertas cuestiones, gestos, rapidito de reverencia. Cuando decimos el credo, hay una parte en donde tenemos que inclinarnos en reverencia y adoración. ¿En qué momento es? ¿Cuándo qué? Cuando concibió por el Espíritu Santo, exacto, ¿va? Es el acto de reverencia y adoración, ¿va? Eso es importante. Fíjate que el cuerpo tiene que estar diciendo lo que está pasando en el alma, en el espíritu, ¿va? Una posición fundamental, estar de rodillas, ya, arrodillado bien. En la Santa Misa es un signo de adoración, ¿va? Ya así, delante de una imagen, si tú estás en un reclinatorio con la Virgen, no necesariamente es un signo de adoración, pero en la Santa Misa el estar de rodillas es un signo de adoración, es decir, las 2 rodillas puestas en el suelo o en el reclinatorio. De hecho, yo les doy esto no es regla, esto yo me lo he inventado, ¿va? O no sé si alguien lo hace más, ¿va? Pero al menos esto yo lo hago.
Si a alguien le sirve, puede agarrarlo, pero esto no es obligatorio, ¿eh? Por ejemplo, yo para darle verdaderamente signo a la comunión, por ejemplo, en la consagración, si yo estoy solo en la banca, por ejemplo, eso pasa más cuando voy a misa entre semana, y que yo tengo el dominio de bajar la hincadera o no, yo generalmente no la bajo. En la consagración yo me arrodillo el pelón en el suelo, ¿verdad? Y en los otros momentos, pelón en el cielo. Solamente cuando comulgo, sí bajo el reclinatorio. ¿Para qué? Para que también mi cuerpo entienda que ahora no se arrodilla Cristian Huerta, sino que el que habita en él. O sea, yo le voy a dar como decir, ahora siéntate, Señor, en algo más cómodo. Sin ti, yo mejor en el suelo ahí pelón, ¿va? Pero ahora que te tengo a ti, pues déjame, te pongo algo más comodito, ¿va? Pero les digo, esta es una cuestión que yo me he inventado para dar un poquito significación más profunda a cuando estoy de rodilla ya comulgada, a cuando no, todavía no he comulgado, ¿va? Caminar, esto es fundamental. El hecho de peregrinar es el significado de caminar. O sea, podrían muchas veces la iglesia ser de otra manera, pero el hecho de que tú camines para la comunión nos habla de que tú estás en proyección hacia el cielo, hacia lo santo, que vas caminando, que vas peregrinando. De hecho, esta anécdota la comento con respecto a esto de peregrinar, aunque desafortunadamente es triste, ¿va? En una ocasión, de hecho yo no sé si se las he comentado ya, pero como no todos han estado en las charlas que he dado en el pasado, la cuento. Estaba yo en Orlando, Florida, dando unas charlas, y de pronto me entero de que en un santuario tenían la visita de los restos de una santa que yo quiero mucho, Santa María Goretti, que es una muchachita que fue asesinada. Un chico la quiso violar y ella se defendió y bueno, la apuñaló, y esta niña lo perdonó a él. Es una historia tremenda, buenísima. Y entonces tenían sus restos desde Italia, los trajeron. Era como un féretro con una estatua de ella, y adentro venía la cajita con sus restos, ¿no? Listo. Entonces, pues estaba muy lleno. Yo casi llegando a la urna, sale un sacerdote y dice, paremos ya de la veneración de las reliquias, vamos a comenzar la Santa Misa, pero para ser justos, los que estaban ya cerca, métanse a las primeras bancas y ustedes van a ser los primeros que van a pasar después de la Santa Misa. Pues listo, pasamos. Termina la Santa Misa, y el padre dice, vamos entonces, las primeras filas van a pasar primero, pero les voy a pedir que se den la vuelta hasta el final y sigan caminando. Alguien podría haber dicho, oiga, padre, estamos aquí, vamos saliendo nada más así, ¿para qué nos manda hasta atrás? Porque el hecho de caminar es un signo en donde nuestro cuerpo está diciendo, estoy peregrinando. Y en este caso, estoy peregrinando como María Goretti peregrinó, que ahora ya llegó al cielo. Tiene su sentido. La parte triste es que nos fuimos hasta atrás, y cuando ya estábamos hasta atrás, adivinen qué pasó. Todo el mundo se empezó a meter. Yo evidentemente ya no hice ni fila, pero me dio tanta tristeza porque al lado mío tenía una señora con andadera, y la pobre señora sí se quedó hasta atrás, nuevamente haciendo fila. Y esas cosas yo creo que le han de dar asco a Dios. Porque eso sí, los que se metieron casi llorando y tocando la urna de María Goretti, hipócrita. ¿Te crees que Santa María Goretti y el mismo Dios se están apiadando de tus lágrimas y de tu supuesta devoción, etcétera? Asco les ha de dar cuando te valió la dignidad de tus demás hermanos, ¿no? Y así un montón de cosas, que podemos estar siendo súper santos, pero pisoteando a nuestros hermanos. ¿Te crees que eso es digno de nuestro Señor? Entonces, pero bueno, ya no les cuento más mis conclusiones porque aquí yo lloro. Algunos abusos rapiditos del cuerpo. En el Padre Nuestro nos agarramos las manos. Eso no es litúrgico, hermanos. No les estoy diciendo que es pecado, que se van a ir al infierno, pero si tú quieres tener una posición correcta a la hora del Padre Nuestro,
El Padre Nuestro se reza de pie. Ya sabes que la posición estando de pie, la mejor, la más correcta es tener tus manos así. No, pero tiene un sentido de agarrarnos, etcétera. Eso pues te lo puedes inventar, pero eso no está en la liturgia. Y volvemos a lo mismo. En la liturgia vienes a consentir tus caprichos o obedecer lo que la iglesia ha estipulado. Darse las manos en el Padre Nuestro no es litúrgico. Otro de los abusos, a la hora de la paz. No, eso sí es una cosa que realmente... Tan grave está la cosa que el anterior cardenal encargado de la Congregación para el Culto Divino y los Sacramentos tuvo que sacar un documento, porque el Papa Benedicto dice que estaba pensando en posiblemente cambiar el acto de la paz, el signo de la paz en otro momento, porque hay otras liturgias en donde el signo de la paz no va en el momento en que nosotros lo hacemos, y es liturgia católica, ¿verdad? Pero son otro tipo de ritos. Entonces se concluyó que no. Lo que dijo el cardenal es: vamos educando a nuestra gente. Y la primera cosa que tenemos que entender es que es signo de la paz, es un signo. Es decir, que al darte la mano al que te doy al lado, tú representas a todos. Esto no es saludo de la paz, es un signo de la paz. Y entonces, ¿dónde viene el abuso? Pues llega el signo de la paz y tú pasas por toda la fila, hasta te mueves, etcétera. Hay algunos que parecen que están jugando béisbol, ¿verdad? Así haciendo señas, etcétera, todo eso por allá atrás, ¿verdad? Entonces, amor y paz. Eso es un abuso litúrgico, porque el signo de la paz no es saludo. No, la iglesia no está diciendo momento de saludar a todos los que conoces y a los que no conoces. Así que salta de la fila, etcétera. No. Inclusive habla fuerte de los propios sacerdotes. En el documento dice que los sacerdotes no se tienen que bajar del presbiterio a dar el signo de la paz a la gente, porque no es saludo de la paz, es signo. Es decir, a los que se las des, eso significa todos. Entonces el signo de la paz es tan tan, párale contar si acaso de atrás, adelante y punto. También si hay alguien en el coro, den chance. Pero por eso precisamente el Papa Benedicto quería cambiar esta parte, porque a la hora de estar dando la paz empieza el Cordero de Dios, que es importantísimo. Si yo les dijera lo que pasa en el Cordero de Dios, es que es para llorar, que ni siquiera nos enteramos. Primero porque el coro empieza y arranca y todavía la gente está aquí, etcétera. Es más, hasta a veces avientan un canto de la paz. Ese canto no existe, nos lo hemos inventado. Canto de la paz, eso no existe en la liturgia. Ay, pero es re bonito, la paz está con vosotros, la paz. Pues muy bonito, pero volvemos, tú no vienes a hacer tus caprichos a la misa. Pero bueno, ya saben, el signo de la paz es signo, no saludo. Que tu comadre no se sienta, si no la saludaste, pues estaba hasta la orilla. Comadre, al saludar a mi compadre que sí lo tenía al lado, le estoy haciendo el signo, deseando la paz a usted también y a todo el mundo, ¿eh? Inclusive, eso se ve también con asiáticos. Por ejemplo, los asiáticos que no tienen mucho el aspecto del contacto físico, se les respeta y ellos siguen con sus manos así y simplemente hacen reverencia, y ahí termina, ¿eh? Entonces, bueno, ya son las 8:30, conclusión. Vamos a dar la conclusión. Iba a dar algunas recomendaciones con respecto a la música, pero ya lo dejamos para... ¿Cómo? Bueno, dan unos 10 minutitos. Listo, bueno. Les digo rapidito algunas cuestiones de la música y hacemos la conclusión. Sobre todo por si hay gente de coros. Esta es la parte más delicada, más complicada, ¿no?, de poder educar, porque desafortunadamente pues nosotros los latinos, precisamente nuestra música pues es bastante guapachosa, entonces y pues tú crees que realmente lo mejor es aventarte un santo en cumbia y pues nada tiene que ver la cumbia con el santo, ¿eh? Cuando te das cuenta lo que pasa en el momento del santo, pues que quieres aventar una cumbia, ¿eh? No tengo nada en contra de la cumbia, pero la cumbia no es para la Santa Misa. Entonces, la clave está sencillita. De a poco se puede ir mejorando, pero la clave está en esto. El Papa San Pío X dio la clave. La música litúrgica por excelencia es el gregoriano. El canto gregoriano es excelente. Es la música propia de la Santa Misa. Hay alguna gente que dice, no, pues es muy complicado. No es tan complicado, créanmelo, créanmelo. Es más,
muchas veces cuando no hay coro y la gente canta, sobre todo las más viejitas, etcétera, lo que cantan son melodías gregorianas. Aleluya, aleluya. Eso es gregoriano. Y la mujer chance y no sabe ni lo que es do, re, mi, fa, sol, así, y se lo pudo grabar. Entonces, los que estén en el coro, quítense con esa yo no se las compro. No, pero hermano, usted sí el gregoriano, pero seguramente usted estudia gregoriano, pero nosotros no, nosotros el tum, tan, tan, tum, tan, tan, o lo que... No. Échele ganitas y va a ver que no es tan complicado el gregoriano y hasta va a crecer espiritualmente. Porque el gregoriano ni siquiera es un género de música, es la liturgia musicalizada, vamos a decirlo. Es la propia liturgia. En fin, les podría hablar tantas cosas, ¿verdad? Entonces, primero, eso es lo mejor. Sin embargo, no está prohibido tocar otra cosa que no sea gregoriano. ¿Cuál es la clave que da San Pío X, el Papa San Pío X? La música tanto más se acerque en su melodía y en espíritu al gregoriano, es más litúrgica. Y es menos litúrgica, tanto más se separa del espíritu y de la melodía del gregoriano. Si no quieres tocar gregoriano, mínimo que la melodía y el espíritu de los cantos que estás tocando se acerquen al gregoriano. Porque entre más te alejas de eso, menos litúrgica es tu música. Les digo, esto sería para darles una charla completita sobre el aspecto de la música, pero nomás les quiero dar algo por encimita, ¿no? Tan es así que alguien podría decir, no, pues algo de la misa, pues no sé, sería con chelos y flautas y un montón de cuestiones. Mira, en el tiempo del Papa San Pío X se estaba tocando así las misas y él se vio que no, esto es dar como un concierto. La Santa Misa siempre tiene que tener una santa sobriedad, una santa simplicidad. Y entonces empezó a quitar instrumentos. De antemano hay ciertos instrumentos que lo propio no sería para la misa, ¿va? Por ejemplo, una batería. Yo sé que hay muchas parroquias que las ponen, ¿va? Repito, en esto hay que manejarse con mucha prudencia porque desafortunadamente es la parte donde más falta de educación nos falta, tanto a laicos como hasta a los propios sacerdotes, ¿va? Entonces no vamos a hacer guerra, pero de a poco tú vete formando. Y si tú vas teniendo cierto poder en tus coros, pues mira, ya te vas formando un poquito más. Y si quieren, otra vez que vuelva, tocamos solamente la parte de la música porque habría mucha cosa que decir. Alguna cuestión para quitar ciertos abusos. La danza no es de la Santa Misa, ¿eh? En el grupo de oración, dánzale, bríncale, bendito sea el Señor. Pero en la Santa Misa no se danza. De ahí, imagínate, cuando tú tocas un santo con cumbia, es que hasta la viejita está así como que agarrando ritmo, ¿eh? No solamente está mal tocar eso, sino que estás provocando que se dance y en la Santa Misa no se danza. Pero yo he visto misas de África y todo eso. Mira, hay un video por ahí corriendo de un cardenal, el cardenal Arinze, que estuvo al cargo de los sacramentos, en donde él dice, mentira, los africanos no danzan. Lo que hacen es, por ejemplo, en el ofertorio, hacen ciertos movimientos que significan cuestiones de adoración para ellos. Tan no es una danza que cuando llegan, la gente no se contagia de eso o aplaude. ¿Qué pasa en las santas misas de nosotros, aquí en Occidente? Cuando pones algo, una danza en plena misa, etcétera, ¿cómo terminan a veces las misas? La gente aplaudiendo. Porque para nosotros danza significa no un signo de adoración. No es nuestra cultura esta parte. Entonces, y la regla está clara, para Occidente, es decir, para nosotros, la danza no está permitida en la Santa Misa. No es parte de la liturgia occidental. A la hora de tocar la música, cuiden mucho el no cambiar los textos. No se me viene ahorita, hay tantos Señor ten piedad que le cambian el texto, glorias le cambian el texto. Hay que ser fiel al texto. Ya cuando le empiezas a modificar, no, pero da más o menos el mismo sentido. No. Cada vez va a ser mejor el canto cuando dice Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. No, al Redentor que nos salvó, que nos vino a salvar, Señor ten piedad. Tú ya estás inventando un texto ahí. Cantos de la comunión y todo eso, pues evidentemente se tienen que inventar. Pero los cantos básicos, Cordero de Dios, Santo,
el Señor ten piedad, o que le llaman Kyrie, el Santo o Sanctus, y el Agnus Dei, que es el Cordero de Dios, esos respetémoslos, y el Gloria también, respetemos los textos, tal cual es así. Y búsquele, si no encuentra alguno, busque, que algo saldrá de algún canto en donde se dice la oración tal cual fue escrita. Porque ya cuando le metemos poesía y cambiar eso, estamos haciendo un abuso litúrgico ahí, ¿no? Bueno, les iba a mencionar otras cositas más. Voy a dar la conclusión. El estado de la liturgia aquí en Estados Unidos y más en nuestras comunidades latinas es muy, muy precaria. Por lo tanto, siempre va a haber la tentación de volverse como un inquisidor, ¿va? Y nada más estar de mitotera en la misa, mira, esto está haciendo mal, este es un abuso litúrgico, etcétera. Te equivocaste, eso no. Tampoco se trata de que vayas y le toques la puerta al Padre y le digas, Padre, usted no celebra bien la misa, porque tiene que... No se trata de eso. La misión que yo les voy a poner es, comienza tú. Comienza tú. Si la mayoría de las misas, tanto los sacerdotes y los demás que asisten, no hacen las cosas bien, comienza tú. Deja de tragar prójimo, porque para empezar, si tú estás, cuando una persona me está diciendo todos los abusos que está viendo, yo digo, ¿participaste en la misa? No, estuviste de mitotera. No, comienza tú. De hecho, esto no es obligatorio, yo lo hago porque a mí me ayuda. Hay momentos en donde no puedes cerrar los ojos, tienes que tenerlos abiertos. Por ejemplo, en la consagración, tú no tienes que cerrar los ojos, ni tener la cabeza así. Tú tienes que estar mirando lo que está pasando en el altar. Pero de ahí en más, en las demás oraciones, inclusive a la hora de la lectura, yo mejor cierro los ojos para agudizar mi oído. Y eso además, ¿en qué me sirve? En que no me entero si fulanito está mascando chicle, que si yo me centro en la Santa Misa, ¿va? Entonces, esto no es para que hagas guerra contra los demás y contra los sacerdotes. Tiene que haber corrección. Si tu sacerdote y los demás tienen la humildad de recibir una corrección fraterna y tú les llevas, mire, estos son los documentos de la iglesia, así, y se puede dar sanamente, pues listo, una corrección fraterna. Pero si no se da, mejor comienza tú. Trata de vivir la Santa Misa lo mejor posible tú. Que tarde que temprano, te lo aseguro, que muchos solamente de estar mirando la reverencia y la adoración con la que vives en la misa, van a ir aprendiendo. No hagas tanta guerra, empieza tú. Y si en dado caso ves abusos, pues la Santa Misa tiene que ver con la reparación. Y en ese momento tú le puedes decir, Señor, se están haciendo cosas mal, ¿va? Por ejemplo, un amigo me estaba diciendo que fue a una universidad, entre comillas, católica, y siempre comenzaban con la misa y el sacerdote ponía los copones para que la gente misma tomara del copón la Santa Eucaristía. Eso está prohibidísimo. Nadie puede comulgar por su propia mano. Siempre te la tiene que dar o el sacerdote o el diácono o un ministro extraordinario de la comunión. Pero nadie puede, bueno, salvo los sacerdotes sí pueden tomar, pero sus manos están ungidas, ¿eh? Nadie puede llegar del copón y comulgar solito. Eso es prohibidísimo. Y le tocó a él, y eso es dolorosísimo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Hacer un acto de reparación en ese momento. Señor, te pido perdón por este abuso que estamos, de esta manera como te estamos tratando. En silencio. Y para que no te vayas a un fariseísmo de creerte que tú eres el bueno que está reparando las cochinadas de los demás, siempre reconoce una cosa que es verdadera. Si las cosas van mal en la iglesia, en cualquier área, es porque tú has cooperado con tus pecados. Porque siempre que pecamos, como estamos conectados, tú cooperas a que las cosas vayan mal. Si hay abusos en la liturgia, igual tú no tienes abusos litúrgicos, pero si tú estás pecando en otra área, estás cooperando a que haya ese tipo de abusos. Nuestros pecados siempre sacan lo peor dentro de la iglesia, ¿eh? Entonces, cuando tú veas un abuso, repara, pero también dile, Señor, te pido perdón por mí, porque mis pecados están cooperando de alguna manera misteriosa a que haya este tipo de abusos en la liturgia, ¿no? Listo, lo paramos aquí. Así como están, cerramos nuestros ojos, vamos a hacer una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Señor, te damos gracias por lo más grande que tiene la creación, la Santa Misa. Porque en cada Santa Misa tú actualizas el sacrificio redentor de la cruz. Te pedimos, Señor, la sabiduría para poder vivir la Santa Misa como debe ser vivida. Que nos des la sabiduría y el discernimiento de poder enseñarlo a los que nos dependen de nosotros. Porque sabemos, como tu siervo Benedicto XVI lo dijo, sabemos que la fe y la Iglesia va a depender de cómo estamos tratándote en la Santa Misa. Y pidámosle también a la Santísima Virgen, sin lugar a dudas, la ser humano que mejor ha vivido una Santa Misa y la que siempre está presente en cada Santa Misa junto con los ángeles y los santos. A ella le pedimos su intercesión para que nos enseñe a ser personas eucarísticas. Ella es la mujer y la persona, el ser humano más eucarístico, comenzando porque su vientre fue el primer sagrario. Y le decimos: dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les agradezco nada más una cosita más en la parte, ¿cuál es la cuarta finalidad de la Santa Misa? La petición. Se me pasó decirles una recomendación. Pongan atención en la Santa Misa, las oraciones que hace el sacerdote, y vean cuántas son en plural y cuántas en singular. Se van a dar cuenta que la Iglesia reza en su mayoría en plural. Con esto, ¿qué le estoy diciendo? Cuando traigan intenciones a la Santa Misa, ya sea que las digan así en silencio como tal, por favor les sugiero que no lo hagan individual. Por mi comadre que tiene cáncer. No. ¿Qué tal si dices por los que tienen cáncer? Ahí viene también de paso tu comadre. Porque somos tan individualistas que no aprendemos que la Iglesia reza en plural, en su mayoría. Alguien me decía la otra vez, no, pero por ejemplo, cuando dice el Padre el credo o las renuncias del bautismo a Satanás, dice, contesten en singular. Y eso está bien, porque dice, creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. No se contesta si creemos. Ahí está en singular. El Padre dice sí, nos dice que tenemos que decir sí creo. ¿Pero por qué? Porque está haciendo un acto de fe en donde tú te comprometes. ¿Qué tal si el vecino no se quiere comprometer o no cree? Pues no lo agarres, ¿verdad? O imagínate en las renuncias. Renuncias a Satanás. Tú no puedes decir sí renunciamos. ¿Qué tal si tu comadre no quiere? Entonces, no, sí renuncio. Las oraciones individuales tienen su propósito, pero de ahí en más, ponle la vista y el oído en atención y vas a ver que la inmensa mayoría de las oraciones de la Santa Misa son en plural, y así tendríamos que empezar a orar. No ores por tu hijo que está enfermo, ora por los enfermos. Y sabes que el Señor también, dentro de los enfermos, está contando a tu hijo, ¿ok? Eso se me pasó. No sé si les van a dar algún aviso.